las semanas a través de su pantalla. AgroMPTV, programa productivo agropecuario con coberturas estáticas y dinámicas de las mejores muestras del país. Ganadería, agricultura, apicultura, porcinos, avicultura, tecnología y todas las aristas de interés para el sector agropecuario. AgroMPTV, en la región y el país. Te contamos lo que sucede. Tranqueras adentro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar aquí con ustedes presentando un nuevo programa agropecuario. El de hoy no se lo pueden perder. Todo Naredo invita. Exposición, ensayos. Van a ver los diferentes trabajos según el suelo. Pero mejor vemos a las empresas que nos acompañan y ya comenzamos con el contenido. Jorge y Martín de la Serna. Remates, ferias, consignaciones. Remata el segundo miércoles de cada mes. Las Heras 100. Teléfono 02314 420509. Email jimdelaserna@speedy.com.ar. Bolívar. Implementos Agrícolas Edecan. Somos una empresa familiar argentina fabricando silos e implementos agrícolas, silos fijos y aéreos, aireaciones, norias, acarreadores de cereal a sin fin, silos comederos para vacunos con beca de chapa galvanizada totalmente desarmable, comederos para cerdos. Fábrica y venta directa en Ruta 226, kilómetro 400, Bolívar. Casa Maineri. Años de trabajo avalan el presente. Ferias, remates, inmuebles. Remata el primer miércoles de cada mes. Casa Maineri, en Avenida San Martín 880. Teléfono 02314 420312. Email casamaineri@speedy.com.ar. Fundebo, Fundación para el Desarrollo Ganadero y Lucha contra la Fiebre Aftosa del Partido de Bolívar, anuncia el comienzo de la nueva campaña de vacunación. Fundebo, teléfono 2314 42 6329, Avenida General Paz 375, Bolívar. Vicente Maquinarias, al servicio del productor agropecuario. Tractores, cosechadoras, tolvas, embolsadoras, sembradoras, carros, comederos y todo lo que el productor necesita para su campo. Visítenos en Ruta 226, kilómetro 393 y medio, Bolívar. Carpintería Rural de Pedro Codesal. Fabricación y reparaciones. Tranqueras, mangas, comederos, cargadores. Todo en artículos rurales. Postes, alambres, torniquetas. Ventas de maderas en general. Avenida Mariano Unzué 2000, Bolívar. Ferias del Centro. Remates, ferias, consignaciones. Corto, invernada y cría. Remata el tercer miércoles de cada mes. Ferias del Centro. Avenida Almirante Brown 355. Teléfono 02314 427 255 o 426 535. Nos trasladamos cerquita de Guaminí. ¿A dónde? A Naredo, en una exposición, la primera que realizan. Naredo invita, ese fue el eslogan. Ahí pudimos apreciar diferentes ensayos, teniendo en cuenta los suelos, estos suelos que por ahí no son suelos de alto rendimiento, cómo hacer el trabajo, cómo hacer rendir el cultivo. En este caso, con un ingeniero agrónomo que comentaba cómo tener un mayor potencial en maíz, dependiendo de cuántas espigas queremos tener, cuál es la variedad de cultivo que tenemos que elegir y por sobre todas las cosas, cuál es la densidad de siembra. Comenzamos escuchándolo. La idea de explorar con los distintos materiales es buscar, como decía Agustín, mecanismos de plasticidad
que contribuyan a subir los pisos de rendimiento a través de la aparición de más espigas por planta. Nosotros, como yo les decía anteriormente, cuando uno piensa en ambiente de alta productividad, lo que uno piensa es tener una planta, una espiga y lo más grande posible. Sabemos que si estamos sembrando, no sé, 90.000 plantas, no va a ser el espigón que está en la tapa del catálogo, ¿sí? Siempre va a ser un poco más chica. Lo importante es que juntas hacen la diferencia. Al tener espigas medianas, muchas, el rendimiento por metro cuadrado es alto. Eso no es lo que uno busca en estos ambientes. En estos ambientes no da la capacidad del sistema para poner muchos individuos o muchas plantas, porque el consumo de agua sería en contra del rendimiento. Yo pongo muchas plantas temprano por metro cuadrado, extraen agua, se llevan el agua, y si a floración no hay recarga, eso va a dar penalidad al rendimiento. Entonces hay que bajar la densidad. Entonces la dupla fecha tardía, baja densidad de siembra, hace dos cosas. En primer lugar, reduce el consumo en etapas tempranas respecto a las etapas más importantes, que son las etapas reproductivas. Es decir, hace una mejor partición del agua hacia las etapas reproductivas, que son las críticas para el cultivo de maíz. Y por otro lado, al sembrar tarde, en general, las siembras tardías van a ocurrir entonces, no en pleno verano, sino más desplazado hacia el final del verano, donde hay menor demanda atmosférica y por planta entonces tenemos más consumo de agua por planta. Estas condiciones entonces permiten, por ejemplo, que si a floración una planta tiene más cantidad de agua y puede crecer bien, si la genética determina que esa planta pueda dar 2 espigas por planta, aparece, como pueden ver ahí, lo que se llama la prolificidad. ¿Qué es la prolificidad? Es tener más de una espiga por planta. ¿Cuáles son las condiciones entonces para que se dé la prolificidad? Yo voy a contar los mecanismos y después vamos a pensar dónde puede andar un mecanismo y dónde puede andar otro. Entonces, prolificidad vamos a llamar a cuando hay más de una espiga por planta. Siempre en ese caso es un síntoma de que hubo recursos para que esa planta crezca a una alta tasa a floración. Floración es el momento importante para la prolificidad. Si a floración hay buena cantidad de agua, buena cantidad de nutrientes, buenas condiciones de radiación y de temperatura, esa planta va a crecer a muy alta tasa, que justamente como la densidad no es alta, lo permite, ¿sí? Aunque esté todo bien, si tengo muchas plantas por metro cuadrado, ya las plantas no crecen a alta tasa, porque están compitiendo. Entonces, en un ambiente de baja densidad, si hay mucho recurso, esa planta va a crecer a una alta tasa. Y al crecer a una alta tasa, tenemos la posibilidad, en algunos materiales, no en todos, que aparezca una segunda espiga, ¿sí? Es como que hay materiales que por más que crezcan a muy alta tasa, en general no dan una segunda espiga. O tienen que crecer a una tasa altísima, mientras que hay otros que crecen a una tasa alta y ya me meten una segunda espiga. Normalmente la segunda espiga tiene menos granos fijados que la espiga apical. Apical yo llamo a la que está siempre arriba, apical, más altura en la planta, no la panoja, ¿eh? Entonces, siempre la espiga apical, en general, en baja densidad, es una espiga grande. ¿Cuán grande? Y ahí va a depender la genética. Hay híbridos que tienen una espiga apical de mayor cantidad de granos, son los que comercialmente se llaman los flex, ¿sí? Y hay otros que no tienen por ahí tantos granos en la espiga apical, pero aparece la espiga subapical y juntos dan un alto número de granos por planta. Este verano, vayas donde vayas, disfrútalo a pleno con la mejor carne del mundo. Carne argentina.
Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar. Carnes Don David, la esquina donde podrás encontrar calidad a un precio justo. Carnes de ganado seleccionado, pollo, cerdo y congelados. Ofertas promocionales todas las semanas. Visítanos en Brown y Leiría, Bolívar. Estilo Campo, un lugar donde podés encontrar lo mejor en bombachas de campo, boinas, alpargatas, sandalias, botas, cuchillos y marroquinería. Estilo Campo, de Mariela Rey. Toda la indumentaria tradicional con estilo único. Visítanos en Rafael Hernández 172, teléfono 427502, Bolívar. Sociedad Rural de Bolívar. Ferias, remates, exposiciones, eventos, actividades recreativas y deportivas. Servicios de cobertura para trabajadores rurales y prepaga. Avenida Mariano Unzué 60. Teléfono 02314 4286 79. La solución que está buscando para su empresa está en Corralón de Materiales Palomino e Hijos. Artículos rurales, tanques, molinos, bebederos, postes, varillas, tranqueras y alambres, molinos Baudo, Huracán y Brisa. Entrega a domicilio en zonas rurales y larga distancia. Corralón de Materiales Palomino e Hijos. Avellaneda 550, Bolívar. Marcelo y Oscar Muñoz, última tecnología en conservación de forrajes, ensilado de pasturas, maíz, sorgo, avena y cebada, búnker, embolsado y aéreo. Marcelo y Oscar Muñoz, mayor eficiencia en conservación de forrajes. Edison 358, teléfono 02314 1551 3017 1551 3019, Bolívar, Buenos Aires. Continuamos escuchando al ingeniero agrónomo Gustavo Madoni, donde contestaba las preguntas de los presentes, que por cierto eran muchos. En este caso, densidad de siembra. ¿Cuál es la más adecuada? A veces una baja densidad de siembra no significa que tengamos un menor rendimiento, todo lo contrario. Realmente, una charla donde evacuó muchísimas dudas y da tips para su producción. Mónica, fenómeno. La pregunta de Mónica está perfecta. ¿En qué rango de densidades se observa la expresión de la prolificidad? Bueno, siempre hablamos de bajas densidades. Obviamente, bajo acá puede ser un valor completamente distinto a otra región. Pero para tener idea, normalmente, y obviamente si se dan, puede estar la densidad, pero si no hay recursos no se expresa, o si no, el material no tiene esa característica, no lo expresa, en general tenemos que hablar de 6 plantas más o menos para abajo, ¿sí? 60.000 plantas, 40.000 plantas, 30.000, depende de los ambientes, ¿sí? Hay ambientes donde la densidad objetivo son 20.000 plantas, y hay ambientes que son 60.000, otros 40.000, en ese rango aparece. Obviamente a 60.000 plantas tenés la probabilidad de tener menos cantidad de plantas con segundas espigas que si vos tenés 20.000 plantas, si en los dos casos hubiera recursos, ¿sí? Porque ya hay una cierta competencia entre plantas a 60.000, ¿sí? Pero puede haber a 60.000 plantas con segundas espigas. De hecho, después cuando vean acá, ahí tienen 20.000 y 60.000, y justamente en 60.000 van a ver que tienen segundas espigas, más chicas que en esa cantidad. Lo mismo con la espiga apical. Perfecto. Vamos al otro mecanismo ahora, entonces. El otro mecanismo es que una planta de maíz empieza a hacer lo que hace una planta de trigo. Empiece a macollar. El maíz es una gramínea. Como toda gramínea, tiene la capacidad de macollar. Hay híbridos que no macollan y hay híbridos que pueden macollar, ¿sí? O sea, eso está presente en la genética actual. No es que se le escapó al semillero. No, en un análisis que hicimos con la base de datos de DECALB, hay híbridos que macollan y hay híbridos que no macollan dentro de los comerciales, los precomerciales. Eso está en la genética metido. Muy bien. ¿Qué es el macollaje? Bueno, si recuerdan, es que en una planta empiezan a aparecer otras estructuras vegetativas, como si fueran otras plantas, que ¿de dónde salen? Salen de los nudos que están por debajo de la tierra,
¿sí? Las gramíneas tienen una cierta proporción de nudos que no se elongan, que quedan por debajo del suelo, y hay otros que empiezan a elongarse y suben al ápice, ¿sí? Cuando empieza a encañar. Entonces, ¿cuántos nudos no se elongan en maíz? Y más o menos 5. O sea, y cada nudo tiene una yema, y esa yema da un macollo. Entonces, la primer diferencia con... O sea, siempre uno piensa en trigo para ver la similitud, ¿no? En trigo sabemos que aparecen macollos y que hay potencialmente, capaz que tengo 12 macollos por planta, que después mueren y me queda 1 o 2, ¿no es cierto? Bueno, eso en maíz no es así. En maíz aparecen, como mucho, 5 macollos, porque 1 de cada nudo. ¿Y por qué no aparecen más? Porque a diferencia de trigo, no existe el macollo secundario o el macollo terciario, o sea, el macollo del macollo. Solamente el macollo y no hace más nada. Normalmente 5 aparecen si hay muchos recursos, pero normalmente aparecen 1 o 2, ¿sí? En maíz. ¿Hasta ahí estamos bien? Bueno, ¿qué tiene que ocurrir para que aparezca un macollo? Bueno, volvemos otra vez. Si la genética lo permite, ¿sí? Es decir, algunos macollan y otros no macollan, la densidad tiene que ser muy baja, más baja que la que preguntó Mónica. Es decir, para que aparezca un macollo, ¿dónde vemos producción de macollos? En ambientes donde la densidad capaz que son 20.000 plantas, 30.000 plantas, a veces 40.000 plantas, no más, ¿sí? ¿Por qué? Porque el macollaje, para que se dé el macollaje, lo primero que tiene que pasar es que una planta no vea a otra planta que tiene al lado. ¿Qué significa que no la vea? Las plantas, las especies vegetales, no tienen la posibilidad de los animales que si no hay comida empiezan a caminar y van a buscar. Las plantas están donde están y ahí quedan. Sin embargo, tienen sensores que le indican en dónde hay más comida. Por ejemplo, dónde hay más luz. ¿Vieron cuando sembramos 2 árboles juntos que se inclinan y se tienden a separar? Bueno, ¿por qué se separan? Porque se ven. Se ven porque ven el infrarrojo que rebota de los tejidos verdes. Eso que es muy finito, y no importa que se lo acuerden, son señales lumínicas. Entonces, si una planta está cerca de otra, la señal lumínica que percibe, que le está diciendo, tenés un vecino que va a competir con vos, le inhibe la producción de macollos. Entonces, por eso, las densidades para que se den los macollos, se van a dar cuando las plantas están bastante alejadas unas de otras. En este caso, el ingeniero Gustavo Madoni nos hace conocer un poco más del cultivo de maíz. ¿Cuándo aparecen los macollos? ¿Qué debemos ver? ¿Qué es lo que buscamos y qué es lo que queremos? Realmente una clase muy completa, como en la facultad. ¿Cuándo comienzan a aparecer los macollos? Bueno, comienzan a aparecer muy temprano. Comienzan a aparecer más o menos que lo mismo que pasa en trigo. Cuando empieza a tener 3 hojas expandidas, los que saben la escala es el B3, de ahí, de B3 a B7, prácticamente hasta que empiece el encañazón, empiezan a aparecer los macollos. Sí, la densidad es muy baja, como dije antes. Pero además, si la planta está creciendo bien, es decir, si esas plantitas tienen una buena tasa de crecimiento, entre B3 y B7, van a aparecer los macollos. Si se anegó, si hace mucho frío, si falta nutrientes y la planta está media pobrecita ahí queriendo crecer, por más que estén lejos, no aparecen los macollos. O sea, no solamente es que no se vean, sino que la planta esté dando comida a esos macollos que tienen que empezar a crecer. Muy bien. Supongamos que sí, que estaban lejos las plantas y que hay comida, es decir, por ejemplo, hay agua, hay nutrientes, aparecen los macollos. ¿Qué pasa? La planta que origina los macollos es más grandota que los macollos, porque empezó antes. Entonces, ahora viene la segunda parte, que es una vez que empieza a encañar. De B7 más o menos a 15 días antes de floración. En esa ventana, los macollos empiezan a picar en punta. Quieren crecer y competir con la planta, con el vástago principal. Entonces, tiene que haber recursos ahí para que esos macollos crezcan, igualen al vástago principal e incluso a floración a veces hasta son más altos que el vástago principal. ¿Sí?
Entonces, ese es el segundo cuello de botella del macollaje. Si no hay recurso ahí y la planta tiró macollo, van quedando chiquititos, ¿sí? Cuán chiquititos y cuanto más restrictivo es el ambiente, crecen un poco y quedan, ¿tá? Ahora bien, crecen, llegan a igualar al vástago principal. Y ahora viene la tercera parte de la historia. Tiene que haber mucho recurso para que tanto el vástago principal como los macollos den espiga, ¿sí? Entonces, en el caso que dan espiga, ¿sí?, la cantidad de espigas por metro cuadrado sube un montón. Porque yo sembré capaz que 3 plantas por metro cuadrado, cada planta capaz que tiene espigas, 3 espigas o 4, y termino teniendo 9, 10 espigas por metro cuadrado, en vez de 3. Si el híbrido era prolífico, capaz que en vez de 3 tengo 6, pero no tengo ni 9, ni 10, ni 12. Entonces, ya se van dando cuenta cómo es la historia. Ahora, ¿qué puede pasar? Y puede pasar que el macollo creció bien, pero a floración se cerró la canilla. Y el macollo siempre está un poco más relegado que el vástago principal. Y por ahí queda estéril. Pero queda estéril, pero queda vivo, porque otra diferencia con trigo es que en general no se mueren los macollos. Quedan chiquititos o quedan grandes y ayudan o fastidian. Entonces, si fastidian y no dan espiga, sombrean, por más que haya agua después y que haya recursos. Porque ahora, a pesar que la densidad es baja, tengo matas, no tengo plantas. Quien vio una planta macollada es una mata, ¿sí? Y esa mata se produce sombra entre ellos, se molestan las plantas. Entonces, en general, una planta que macolló, ¿sí?, tiene una espiga, el vástago principal, un poco más chica que la que no macolló. Pero si los macollos tienen espiga, juntos hacemos más, sube el rendimiento. Muy bien. Entonces, eso es cómo funcionan los dos mecanismos, ¿no? Un híbrido que es prolífico, un híbrido macollador. Ahora lo que hay que pensar es entonces empezar a pensar en dónde funciona y en dónde no funciona esto. Y por qué funciona o por qué uno busca esto o no lo busca. Bueno, obviamente, si el ambiente es restrictivo de entrada, el macollaje no va a funcionar. Porque no va a haber recursos ni para que aparezcan ni para que crezcan, ¿sí? Entonces ahí no funciona. Tenemos ejemplos como, por ejemplo, en Torkins tenemos unos experimentos donde se siembra también una densidad bastante baja, 30.000 plantas creo que es, y durante 2 años consecutivos se dan las condiciones para que los macollos se expresen, para que crezcan, pero quedan estériles. Y al haber sacado macollos, hay una subida de rendimiento de un 10, 20 o 30%. O sea, ahí actúa negativamente. Y en esta parada número 2, en la experimental de INTA Naredo, pudimos apreciar también la palabra del ingeniero agrónomo Agustín Giorno, que comenta el comportamiento de los suelos según las diferentes características, sobre todo la capacidad que tienen para retener agua. Sudoeste, donde se concentra la mayor densidad de campos de CREA, la región sudoeste, la limitante principal es la profundidad del suelo, es la tosca. Arriba de la tosca, en términos generales, es un suelo feliz, digamos. El problema que tiene es la limitante de la tosca. Mientras que acá, digamos, no hay tosca, no hay limitaciones en profundidad, pero, digamos, como suelo no es tan feliz. Porque básicamente tiene más de 80% de arena, el ambiente donde estamos parados, esa arena tiene poca capacidad de retener agua, y otros detallecitos más, que después si sale lo conversamos, pero que no es un suelo feliz. Y ahí lo que yo trato de hacer mentalmente para pensar en el diseño de una estrategia de producción de maíz, es imaginarme que si yo tengo riesgos de entrar en sequía en enero, a veces en febrero, a veces en diciembre, y a veces todos esos meses juntos, que son esos meses catastróficos que comentó Gustavo en 2008, etc. Agarro y divido al cultivo, las etapas del cultivo me las imagino repartidas en 3. Ni cuento hoja ni nada. Yo digo, tengo una implantación del cultivo, que desde que lo siembro hasta que empieza a encañar, ¿sí? Tengo una floración del cultivo, que ya tengo el máximo tamaño de la planta, y lo que va a tratar de hacer el cultivo es fijar el máximo número de granos, y después tengo lo que es el llenado de los granos, ¿sí? Entonces, herramientas que tenemos acá para trabajar pensando en esas 3 cosas me pueden aclarar mucho el panorama.
Por ejemplo, yo tengo un suelo feliz pero corto, ¿sí? Con tosca. Probablemente tenga muchas oportunidades de fijar los macollos, porque es un suelo de textura franca, que en esos 40, 60 u 80 centímetros es capaz de almacenar una buena dotación de agua comparado con esto. Y las primeras etapas de implantación probablemente sean alegres. Entonces pueda fijar algunos macollos. Pero si no me llueve durante la floración, la segunda etapa, esa etapa de floración, capaz que se me vuelva medio ingrata. Y finalmente me voy a la tercera etapa, a la del llenado. ¿Sí? Esa etapa de llenado, si siembro tardío, no es alegre. Me falta temperatura en el sur. ¿Sí? Probablemente lo que yo estoy diciendo es una gansada para un tipo que vive en General Pico y que en marzo pasa los mismos calores que nosotros pasamos en enero. ¿Sí? Pero parado acá, yo, la etapa de llenado no va a ser alegre. Entonces, yo tengo un suelo feliz, un suelo con buena capacidad de drenaje, con buena capacidad de almacenamiento de agua, cortito, garantizo la fijación de macollos, no así la floración, no así como llego a la etapa de floración. Y si encima estoy en el sur, la etapa de llenado de granos, cuando vemos catálogos que dicen en semilla, y tienen razón, una semilla de 380 gramos, las 1000, ¿sí? O 380 miligramos por semilla, ¿sí? No hay manera de que yo alcance eso sembrando tardío en el sur. ¿Tá? Entonces, ¿cómo lo diseño? Bueno, ahí empiezan los considerandos. Pero, digo, el macollaje. Si yo estoy en un suelo somero, garantizo la fijación, pero no logro que después en el segundo ambiente, en la floración, la planta sea capaz de generar granos con esos macollos, no es una buena herramienta. O conlleva un riesgo que si no se sincronizan las lluvias, soné. ¿Sí? Y ni que hablar del peso de 1000. Ni que hablar, porque si es tardía, el peso de 1000 no es una gran herramienta para mí. Me voy a este caso. Es decir, el ambiente depende directamente de las lluvias, porque durante la implantación probablemente tampoco sea alegre porque se va muy rápido el agua en los suelos arenosos. ¿Sí? Entonces, probablemente acá tampoco lo considere al macollaje, porque probablemente en el primer filtro que habló Gustavo, desde las 3 hojas a las 7 hojas, ya capaz entra en una mala situación. Por más que haya sembrado con un contenido de humedad razonable a la siembra. ¿Sí? ¿Dónde puede ser una herramienta piola? Donde tengo un suelo alegre y además tengo capacidad de almacenamiento. El uso de la plasticidad vía macollos. ¿Sí? Ahora, si no lo tengo, la decisión es al revés. Si me falla el primero, la etapa de implantación, me falla o me puede fallar la etapa de floración, probablemente vaya a buscar otro tipo de mecanismos. ¿Sí? Por ejemplo, si yo asumo que estoy en una situación riesgosa, que es lo que planteó Gustavo, si lo asumo de entrada, voy a bajar densidad, buscando compensar con otros mecanismos que no sean necesariamente el macollaje, por ejemplo, en un suelo extremadamente arenoso o en un suelo muy somero. Jorge y Martín de la Serna. Remates, ferias, consignaciones. Remata el segundo miércoles de cada mes. Las Heras 100. Teléfono 02314 420509. Email jimdelaserna@speedy.com.ar. Bolívar. Implementos Agrícolas Edecan. Somos una empresa familiar argentina fabricando silos e implementos agrícolas, silos fijos y aéreos, aireaciones, norias, acarreadores de cereal a sin fin, silos comederos para vacunos con beca de chapa galvanizada totalmente desarmable, comederos para cerdos. Fábrica y venta directa en Ruta 226, kilómetro 400, Bolívar. Casa Maineri. Años de trabajo avalan el presente. Ferias, remates, inmuebles. Remata el primer miércoles de cada mes. Casa Maineri, en Avenida San Martín 880. Teléfono 02314 420312. Email casamaineri@speedy.com.ar.
Vicente Maquinarias, al servicio del productor agropecuario. Tractores, cosechadoras, tolvas, embolsadoras, sembradoras, carros, comederos y todo lo que el productor necesita para su campo. Visítenos en Ruta 226, kilómetro 393,5, Bolívar. Fundebo, Fundación para el Desarrollo Ganadero y Lucha contra la Fiebre Aftosa del Partido de Bolívar, anuncia el comienzo de la nueva campaña de vacunación. Fundebo, teléfono 2314 42 63 29, Avenida General Paz 375, Bolívar. Carpintería Rural de Pedro Codesal, fabricación y reparaciones, tranqueras, mangas, comederos, cargadores, todo en artículos rurales, postes, alambres, torniquetas, ventas de maderas en general. Avenida Mariano Unzué 2000, Bolívar. Ferias del Centro, remates, ferias, consignaciones, corto, invernada y cría. Remata el tercer miércoles de cada mes. Ferias del Centro, Avenida Almirante Brown 355, teléfono 02314 427 255 o 426 535. Continuamos escuchando ahora la palabra de un ingeniero agrónomo de INTA Coronel Suárez, Eduardo de Sá Pereira, en otras de las paradas de esta extraordinaria exposición denominada Naredo Invita. En este caso, de pie a una calicata, donde vamos a poder apreciar el comportamiento de un suelo agrícola, ganadero, como él lo denomina, pero con cultivos de cobertura. Realmente una explicación muy detallada y donde uno puede ver realmente el comportamiento de este suelo. Nosotros le llamamos el módulo agrícola de este campo. Este campo es ganadero agrícola, más ganadero que agrícola. Los que son de la región ya lo conocen. Y estamos en un lote que históricamente tuvo rotación agrícola, pero en los últimos años se ha incorporado el pastoreo, o sea, los verdeos de invierno. Y estamos sobre una vicia y al costado tienen una avena con vicia. Que en general estos van para pastoreo, o sea, estos son cultivos de cobertura con doble propósito. ¿Por qué doble propósito? Porque se los va a pastorear, se le va a hacer 1 y hasta 2 pastoreos y se va a intentar dejar un remanente como para que haya algo de cobertura. Son distintos objetivos, son objetivos que tienen que ver con la ganadería. Esta producción de forraje se transforma en carne. Y en el caso nuestro del Partido de Coronel Suárez son lotes de más agricultura, agricultura permanente, sin vacas. Y entonces ahí nosotros tenemos problemáticas de compactación de suelo, problemáticas de erosión y sobre todo en suelos con pendiente en la zona serrana. Para esas situaciones en las cuales los barbechos quedan desnudos, sin cultivo, por ejemplo desde la cosecha de un trigo hasta la siembra de un cultivo de verano que puede ser girasol, maíz, soja, esos son 200 a 260 días que no se cierra la tranquera y no hay más nada ahí adentro, tampoco hay un animal que come un verdeo como en este caso. Entonces en esos casos estamos empezando a tener esos problemas problemas físicos del suelo. Hemos hecho determinaciones en los suelos de propiedades físico-hídricas y hemos detectado ciertas falta de horizonte A, falta de infiltración. Para ello, una alternativa son los cultivos de cobertura, una alternativa, para poder mitigar un poco la problemática de la degradación de esos suelos desde el punto de vista físico y químico. Para eso nosotros hemos empezado a evaluar en los últimos 10 años, aproximadamente los últimos 5 años, en conjunto con el criadero de Cencerro a nivel de ensayo experimental, y en este año hemos incorporado campos con riego y cultivos de cobertura, el cultivo de vicia, el cultivo de centeno, cebada, triticale. En general nosotros estamos teniendo buenos resultados con todos los cultivos de cobertura, pero uno de los problemas es el agua. Digamos, ¿cómo llegamos con esos cultivos de cobertura? ¿Cuánto nos consumen de agua esos cultivos antes de la siembra del cultivo de verano? Esa es la problemática y la pregunta más importante que el productor se hace. ¿Cuándo los tengo que secar? ¿Cuánto tiempo tengo que dejar del secado en ese barbecho corto hasta que siembro el cultivo de verano? El Partido de Coronel Suárez, que está muy limítrofe de aquí tienen un perfil que es el que dice rastrojo ombú,
eso es partido de Coronel Suárez. Lo que pasa es que es una región que está al norte del partido. Para que ustedes tengan una idea, el partido de Suárez tiene 600.000 hectáreas, tiene todos los suelos y el 80% son argidoles y tiene los pies de sierra y nos acercamos hacia la laguna, o sea, tiene una gradación de suelos muy grande. Pero bueno, si alguno quiere acercarse puede mirar un perfil arcilloso de Suárez. Los otros son arenosos, por encima de 60, 70 y 80% de arena, de acá de Naredo y de la zona de Anguil. De Ombú, disculpe que le corte, ¿de Ombú para el lado de Huanguelén? Ombú, estancia La Cabaña, ruta 67, Ombú. Entrás, ahí tenemos un ensayo de cultivo de cobertura con cultivos de cosecha bajo río. Porque de Ombú para el lado de Aventura es más complicadito. Sí, por eso. No es para el lado de la aventura, sino es la parte buena de Ombú. Así que bueno, le decía que estábamos evaluando esos cultivos, hemos incorporado alguna otra leguminosa además de la vicia como el trébol rojo es un cultivo que está funcionando muy bien, genera muy buena cobertura, estamos ensayando policultivos, estamos mezclando vicia con nabo y triticales. El hecho de incorporar el nabo o el rábano es por una cuestión en aquellos lotes muy compactados, ya sea por piso arado, por herramienta, o porque realmente se han compactado por muchos años de agricultura permanente en siembra directa sin cobertura. Eso termina siendo la práctica no muy beneficiosa porque no estamos generando cobertura en el suelo suficiente como para que esos cultivos, ese suelo recupere de vuelta el carbono que pierde, digamos, por sucesivas labranzas o sucesivos trabajos, ¿no? Entonces, ahí nosotros estamos incorporando los cultivos de cobertura. En la práctica, como les explicó el ingeniero Ducos, es incipiente, digamos, está empezando, pero va creciendo año a año. El productor se está dando cuenta que tiene que incorporar un cultivo en esas ventanas donde no se siembra nada. Hablo de las situaciones de agricultura permanente. En aquellos lotes donde son ganadería, ese nicho lo ocupa el verdeo de invierno, viene la vaca, consume ese verdeo de invierno, es transformado en carne y esa, menor producción que podemos llegar a tener por un cultivo de verdeo de invierno antecesor de un cultivo de verano, como por ejemplo puede ser el girasol, nosotros la compensamos con la producción de carne. Por tanto, el productor que tenga 400 kilos menos de girasol no le preocupa. Esto ya lo empezamos a trabajar hace años con el con el ingeniero Hugo Kruger de INTA Bordenave, en campos CREA, en la zona de Dufour y en la zona de Colina. Son dos suelos completamente distintos, zona de Colina tapto árgico, 70% de arcilla más limo, y en la zona de Dufour suelos más francos, arenosos, con más porcentaje de arena y menos de arcilla y limo. Entonces, en esas situaciones, durante 10 años de trabajo, determinamos de que teníamos pérdida de rendimiento de los girasoles. Yo tengo una publicación acá, el que quiere se la puedo dar a cada uno, de la producción y la evaluación del agua en el suelo cuando sembramos un inverdeo de invierno y cuando lo secamos a diferentes tiempos de secado antes de la siembra del cultivo de verano. Que es algo similar a esto, nada más que acá no nos comemos el cultivo de cobertura. En el caso de los cultivos de cobertura es que no se comen. En este caso sí, acá van a entrar vacas y estos se van a comer. Entonces acá nos va a quedar un 50, 60% menos de cobertura. A la vicia le vamos a dar posibilidad que fije, pero si no la comemos en la primavera y no le dejamos la oportunidad que donde más fija nitrógeno, que en los meses de primavera, ahí nosotros vamos a tener menor acumulación de nitrógeno fijado biológicamente para el cultivo siguiente. Los manejos son bien diferentes, estamos en dos ambientes diferentes, por eso yo trabajo más en Suárez, les hablo del partido de Suárez porque es donde yo conozco, donde yo trabajo. Pero estos ambientes, como ya Beto se lo explicó, influencia de Napa, nosotros no tenemos influencia de Napa, como hace un poquito lo comentaba el ingeniero Ducos, pero tenemos otras características, son suelos francos con 30-35% de limo, arena más arcilla, y en algunos casos aumenta los niveles de limo y arcilla, por lo tanto, y no aumenta los niveles de arena, que es los suelos más finos en la zona pie de sierra, del otro lado de las lagunas, para que ustedes se ubiquen un poquito los que son acá. Así que bueno, en cuanto a precipitaciones, estamos en una región con más precipitaciones. Suárez tenemos un promedio de 800, acá en Casba creo que llegan a los 900 milímetros, 800, 900, un poco más, y en la zona al oeste de la Sierra de la Ventana con precipitaciones de 600 milímetros. Ahí sí los cultivos de cobertura tienen que ser secados más temprano porque tenemos un consumo de agua que puede estar perjudicando al cultivo siguiente en la rotación. Si bien al oeste, lo que es cultivo de verano se siembra
poco, pero bueno, en una alternativa de cultivos de cosecha habría que hacer esa salvedad. En Suárez estamos secando aproximadamente entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre, se están secando los cultivos de cobertura, dándole un rastrojo de aproximadamente un barbecho de unos 20 días. Ahí ustedes van a ver en el segundo gráfico que está ahí en el rollo donde pegué el póster, el segundo gráfico van a ver los costos hídricos. ¿Qué son los costos hídricos? Lo que a mí me consume de agua el cultivo de cobertura al momento que lo sequé, comparado con el barbecho largo. Digamos, cuánta agua me ha consumido ese verdeo. Que en el caso de Suárez estamos entre los 10, 20 y hasta 60 milímetros como máximo, que no nos preocupa, porque en de los meses de primavera, digamos, el agua que llueve en primavera entre septiembre, octubre y parte de noviembre no recupera el agua que consumieron los cultivos de cobertura y nosotros llegamos a la siembra de los cultivos de verano con un nivel de humedad suficiente para una buena emergencia de un cultivo de verano. Después lo hará las lluvias posteriores a la emergencia, pero el cultivo de cobertura y el consumo de agua hasta el momento de la siembra en general está salvado. Hubo algunos años, pero pocos, no muchos, donde apretó la sequía, hubo falta de agua en la primavera y eso se sintió en los cultivos de verano, pero no es lo más común. Lo interesante de esta parada es poder ver la calicata y ahí podemos apreciar realmente cuáles son los cambios y cuál es el suelo que tenemos para trabajar. Una calicata de 1,60 m donde se puede ver el cultivo de cobertura que ha hecho en ese suelo, de la mano del ingeniero agrónomo Alberto Quiroga, que realmente explicaba todo y muy detalladamente. Yo les voy a hablar primero de este suelo, ¿no? ¿Por qué un cultivo de cobertura acá? ¿Qué objetivos podría tener este cultivo de cobertura? ¿Qué efectos podría tener? ¿Qué se está buscando con este cultivo de cobertura? Entonces, primero para entender un poquito las ventajas o no de un cultivo de cobertura acá o los problemas, tenemos que ver qué tenemos en el suelo. Ya todos vieron que hay influencia de napa. Acá lo que hemos representado, no sé si lo alcanzan a ver, quieren correrse usted un poquitito para allá, así lo vemos. Este es el perfil del suelo, hasta el 1,60 m, ¿no? 1,60 m. Sería la cara de esa calicata hasta 1,60 m de profundidad de la superficie. Y acá tenemos al 1,10 m. Al 1,10 m empieza la zona saturada. Saturada quiere decir que el 50% del suelo está ocupado por agua. Todos los poros del suelo están ocupados por agua. Es interesante porque cada 20 centímetros, del 1,10 m al 1,60 m, cada 20 centímetros de napa son 80 milímetros de agua útil. O sea, es como si tuviéramos en 20 centímetros de zonas de suelo con napa, hay una lluvia de 80 milímetros guardada esperando algún cultivo que la quiera consumir. Entonces, entre el 1,10 m y el 1,60 m tenemos 160 milímetros de agua. Un montonazo. Por encima del 1,10 m, por una cuestión que se llama tensión de superficie, es decir, las moléculas de agua que están sobre la piel del agua, sobre la parte superior de la zona saturada, son rechazadas por sus compañeras hacia arriba con una fuerza. Eso se llama ascenso capilar, ¿no es cierto? O sea que el agua puede ascender por los poros del suelo una altura. Más o menos en estos suelos habría que hablar de unos 50, 60 centímetros seguro. O sea que, si bien la napa la estoy viendo ahí al 1,10 m, la influencia de la napa, si ustedes ven, toda la zona más húmeda que está por encima de la napa, llega hasta los 60 centímetros. En ese caso, entre 1,10 m y 60 centímetros, estoy teniendo 50 milímetros más de agua. Y de los 60 centímetros para arriba, la humedad del suelo depende de la lluvia y del consumo. O sea, si llueve, se recarga el suelo, si la vicia consume, se seca. O sea que la dinámica del agua de los primeros 60 centímetros hoy depende de la lluvia. Y de los 60 centímetros hasta el 1,60 m depende de la napa. Entonces, ¿cuántos milímetros de agua tenemos hoy? 200, es decir, tenemos 270 milímetros de agua guardados. Y una napa que está ascendiendo y que hoy me dice, estoy a los 60 centímetros. Y esto mejor va a un maíz de diciembre. Entonces mi pregunta es, a ver si entre todos podemos decir, si esta vicia no estuviera acá consumiendo agua, ¿no es cierto? Y yo acá tuviese, como en la mayoría de los campos, ¿no es cierto?, un barbecho limpio de un cultivo de verano que durante 7 meses va a estar esperando al próximo cultivo de verano.
no hay nadie que consuma de acá, y sigue lloviendo durante los 7 meses, ¿qué va a pasar con la napa esa? Va a ir subiendo, seguramente. Y eso es lo que está pasando en muchos campos, que en las partes más bajitas de los campos comienzan a encharcarse. No tengo transitabilidad, no sé si se entiende el concepto. O sea que hoy, este año, no sé el año pasado ni el año que viene qué va a pasar, pero hoy, este año, esta vicia que me puede llegar a sacar, ¿no es cierto?, tranquilamente en septiembre, me puede llegar a sacar 3-4 milímetros por día, tranquilamente. Esta vicia, entre comillas, lo que está haciendo es atajando la napa allá abajo para que no me joda a mí y poder sembrar un maíz de diciembre. No sé si se entiende el concepto. Entonces, esa sería una estrategia por el cual un productor en este lote, este año, decide consumir más agua sin pensar en el riego de que el maíz de diciembre llegue con poca agua, porque ya tiene el agua, no le tiene que llover, ya la tiene en el suelo. Y si no consume lo próximo que va a llover, se le puede complicar y a lo mejor no puede sembrar el maíz de diciembre. No sé si me entienden el concepto. Cambiamos de tema y de escenario, nos trasladamos ahora al predio ferial de la Sociedad Rural de Bolívar, donde la firma Ferias del Centro realizó su remate feria mensual. Los lotes y los valores más destacados de la jornada. Bueno, arrancamos con el remate de Feria del Centro. Todas las haciendas anunciadas de invernada, tanto así como las vacas preñadas. Así que bueno, un gran esfuerzo puesto desde ayer al comienzo de la mañana, ya trasladando la hacienda al remate, a la feria. Y eso hizo que fuera posible embretar la hacienda. Así que vamos a empezar con estos dos novillitos. 90, 290 nomás, 290, 1, 2, 290 y vendí. Fue. Cuenta 250 nomás, 250, 50, 50, 1, 250 y vendí. 90, 90, 90, 90 nomás. 290, 1, 2, 290 y vendí. Fue, no más y no más. 260, 260, derivado 260, 260 nomás, 260, 1, 2, 260 y vendí. 7, 8, 9, 51, no, 50 nomás, 250 nomás, 250, 1, 2, 250 y vendí. 190, 1, 2, 190 y vendí fue. 190. Bueno, 170 y 190 las negras. 4, no, 43 nomás. 243 y vendí fue 44, y 5, y 6, y 7, y 8. 47 y fue. 210 pesos y vendí. Y media, 11, 12, 13, 12 nomás. 202 y fue. 200 nomás, 200, 200, 200, 1, 2. 200 y vendí fue. 1, 2, 205, 6, 7, 8, 9, 10, 11, no, 10 nomás, 210 y fue. Me quedan las dos vacas pampas. Las dos vacas pampas que vale que le quiero pagar. ¿Qué me dijeron? Están igual, ¿viste? ¿Seguro? 43, 44, y 5, y 6, y 7, y 8, y 9, y 50, y 1, 2, no, 5, 1 y vendí fue. Y 1, 2, 3, 4, 5, no, 64 tengo enfrente. 6, 4, no, 6, 4 y vendí fue. Jorge. 140 tengo gracias, 140, 40, 40, 40, 40. La de pintura verde es la que está allá al fondo. No más. Ahí estamos, 140. Muchas gracias. Señores, continúa Tomás. ¿Qué vale cuánto que me dicen para arrancarla rapidito? ¿Qué vale cuánto? Arrancamos con el martillero. Las 4 vacas negras y color, ¿qué valen? 130. 30 pesos, 30, 30 pesos, 30, 30 pesos, 30, 1, 2, 130 pesos fue vendí. 15 te pido, Gregorio. 212 pesos, 12, 12 pesos, 12, 12 pesos, 12, 12 pesos, 12, 12 pesos, 12, 1, 2, 212 pesos, solo oferta y fue vendí. 220 pesos, 20, 20 pesos, 20, 20 pesos, 20, 20 pesos, 20, 1, 2, 220 pesos fue vendí. Bueno, arrancamos con la invernada. Hay aproximadamente 2.000, 2.100 entre machos y hembras. Una fila de terneros excepcional. Una invernada extraordinaria, tanto en machos como hembras. Y después continuamos con las vacas preñadas que tenemos, unas vacas excepcionales de segundo parto, negras y coloradas. Así que bueno, vamos a ir llevando este remate, ya que ayer tuvimos algunas complicaciones, pero bueno, las haciendas están encerradas, no fue tanto lo que no pudimos cargar. Hay 2.600 y pico de hacienda, ya hemos vendido 650, 700, así que ahí los tenemos, señores. Vamos a comenzar las ventas. Nuestro próximo remate, no hemos definido la fecha porque nos corresponde el 16, pero es el censo. El Estado quiere saber dónde estamos parados, lo veo bárbaro. Así que tenemos feriado. Por lo tanto, definiremos la fecha en la próxima semana y ya se lo comunicaremos. Buenas tardes, caballero. Gusto, un placer. Vamos a comenzar las ventas entonces, como les decía.
En el lote 45, 17 son estos novillos. 17 son estos novillos que son muy pesados, 30 y 60 días de plazo. 30 y 60 días de plazo. 500, 97.000, 97, una 2. ¿Qué pasó? 97.000 y vendí. 500, no, 87.000 nomás. 87, una 2, 87.000 pesos y vendí fue. 85.000 pesos una 2, 85.000 y vendí. Fue. 94.000 una 2, 500, 95, 500. 95.000 y vendí. 80.000 una 2, 80.000 y vendí. ¿Me dijo? 500, 81, 500, 82 no, 81, 500, seguro que no. 81, 500 y vendí. 70.000 pesos, 70.000 y 500, 571 y 572 y 573, no, 72, 500 y vendí. Fue 68.000, 68.000, 68.000 pesos una 2, 68.000 pesos y vendí. Fue 69 y medio, 70 y medio, 71, no, 70, 500 y vendí. 68.000 y 1000, 68, 68, 500, 69, 500, 70, 500, 70.000 y vendí. Fue 60.000 pesos una 2, 60.000 pesos y vendí. Fue no más y no más, 60.000 y vendí. 58.000 y 1000, 50, yo los adoctrino, vos sabés a quién me parezco yo. 58.000 una 2, 58.000 y vendí. Fue. Bueno, arrancamos con los vientres. En un buen banquete como el de hoy, o en una linda fiesta como la de hoy de este remate, no podía faltar el postre, que es esto, que realmente es una maravilla. Hacienda que no es fácil encontrar en un remate general, no tengan ninguna duda. Les voy a decir, estas vacas van a ser de segundo parto. Parición julio, agosto. Se venden con 30 y 60 días. Están todas con servicio de un toro Aberdeen Angus colorado, de los pamperos de fácil parto. Tanto las negras como las coloradas de esta consignación por un toro Aberdeen Angus colorado. Se venden con 30 a 60 días, como les he dicho. Hace 15 días el doctor Tomás Leonetti le hizo el tacto, por eso le estoy ratificando la aparición. Simplemente que hoy tenemos un pequeño inconveniente acá en la sociedad rural, que están reparando la manga y acá no se le va a poder hacer tacto. Pero teniendo en cuenta esa situación, aquellos que resulten comprador, llegan al campo, cuando la lleven le quieren hacer tacto, ningún problema. Si en algún caso, les vuelvo a repetir, hace 15 días que se le hizo el tacto, si en algún caso el profesional de ustedes dice que no está preñada la vaca o no están en las condiciones de lo hablado, no hay ningún problema. Tendremos que hacer un flete y cambiarlo por esta situación de que no podemos hacer el tacto acá. Nada más que 202.000 pesos, 202.000, 202.000, 202.000, 202.000, 202.000 pesos. Una, 202.000 pesos. Dos, y quieren que le diga una cosa, le cabe a esta vaca. 202.000 pesos y la voy a vender. Nadie me dijo más nada, ¿no? No. 19, 220, 2021, 22, 23, 22. 222.000 pesos una 2, 222.000 pesos y las vendí fuera. Y le voy a dar opción corrida de esta consignación a llevar los lotes que quieran. 222.000 pesos y vendí. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, no, 18 nomás. 218.000 pesos una 2, 218.000 pesos y las voy a vender y vendí. 8 nomás, 208.000 pesos una 2, 208.000 y vendí. 81.000 pesos una 2, 81.000 pesos y vendí fue.
Este verano, vayas donde vayas, disfrútalo a pleno con la mejor carne del mundo. Carne Argentina. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar. Carnes Don David, la esquina donde podrás encontrar calidad a un precio justo. Carnes de ganado seleccionado, pollo, cerdo y congelados. Ofertas promocionales todas las semanas. Visítanos en Brown y Leiría, Bolívar. Estilo Campo, un lugar donde podés encontrar lo mejor en bombachas de campo, boinas, alpargatas, sandalias, botas, cuchillos y marroquinería. Estilo Campo, de Mariela Rey. Toda la indumentaria tradicional con estilo único. Visítanos en Rafael Hernández 172, teléfono 427502, Bolívar. Sociedad Rural de Bolívar. Ferias, remates, exposiciones, eventos, actividades recreativas y deportivas. Servicios de cobertura para trabajadores rurales y prepaga. Avenida Mariano Unzué 60. Teléfono 02314 4286 79. La solución que está buscando para su empresa está en Corralón de Materiales Palomino e Hijos. Artículos rurales, tanques, molinos, bebederos, postes, varillas, tranqueras y alambres, molinos Baudo, Huracán y Brisa. Entrega a domicilio en zonas rurales y larga distancia. Corralón de Materiales Palomino e Hijos. Avellaneda 550, Bolívar. Marcelo y Oscar Muñoz, última tecnología en conservación de forrajes, ensilado de pasturas, maíz, sorgo, avena y cebada, búnker, embolsado y aéreo. Marcelo y Oscar Muñoz, mayor eficiencia en conservación de forrajes. Edison 358, teléfono 02314 1551 3017 1551 3019, Bolívar, Buenos Aires. Así hemos finalizado otro programa agropecuario, donde hemos visto de todo y sobre todo hemos aprendido un poquito de cada cosa, porque siempre es bueno incorporar estas nuevas tecnologías cuando hablamos de cultivos, cuando hablamos de agricultura, también de cultivos destinados a la ganadería. Otro tips, conocer nuestro suelo, qué tenemos para trabajar y sobre todo qué podemos mejorar. La semana que viene tenemos más. ¿Por qué? Porque el campo está en movimiento y AgroMP siempre acompañando. Así que sin más nos despedimos, será hasta dentro de 7 días con más información. ¿Por dónde? Por esta pantalla, por este programa, por AgroMP. Gracias a todos por acompañarnos. Las semanas a través de su pantalla, AgroMP TV, programa productivo agropecuario con coberturas estáticas y dinámicas de las mejores muestras del país: ganadería, agricultura, apicultura, porcinos, avicultura, tecnología y todas las aristas de interés para el sector agropecuario. AgroMP TV, en la región y el país. Te contamos lo que sucede tranqueras adentro.